Declaro aberta. Se abre esta sesión de inauguración del 167 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invito a todos a ponerse de pie para oír las notas del himno nacional. Estamos aqui reunidos. Estamos aquí reunidos así para este periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brasil es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y que tiene a la Corte por principal intérprete. Los tribunales regionales de derechos humanos tienen un papel sumamente importante para el avance de esa agenda en el mundo y es un gran placer y una gran alegría recibirlos a todos aquí. Quisiera saludar en primer lugar al decano del Supremo Tribunal Federal, el señor Gilmar Méndez, a la señora jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor juez Rodrigo Mudrovich, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representante brasileño en este tribunal, el señor juez Humberto Antonio Sierra Porto, también juez de la Corte Interamericana, el señor juez Eduardo Ferrer Macgregor Poisot,
Y saludo también con gran placer y alegría a el abogado general de la Unión, Jorge Mesías, al embajador Denis Fontes de Sousa Pinto, representando aquí al ministro de Relaciones Exteriores, y también hago notar la presencia del presidente del Consejo de la Orden de Abogados de Brasil, Beto Simonetti. Con nosotros también el ministro presidente del Tribunal Superior del Trabajo, Lélio Betis Correa, el vicepresidente del Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, el doctor Roberto Caoldas, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogado brasileño, y la doctora Mariana Ávila Mudrovich, la esposa del vicepresidente. También quisiera extender saludos y darles la bienvenida aquí. Es un gran placer tenerlos con nosotros. Para empezar, vamos a escuchar las palabras del excelentísimo embajador Denis Fontes de Sousa Pinto en representación del ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Tiene usted la palabra, excelencia, embajador Denis Fontes de Sousa Pinto. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo presidente del Superior Tribunal Federal, ministro Barroso, a través de quien saludo a los ministros de esta honorable corte, al señor decano, ministro Gilmar Méndez, a la excelentísima señora presidenta de la Corte IDH, juez Nancy Hernández López, excelentísimo ministro jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Mesías, excelentísimo señor vicepresidente de la Corte IDH, juez Rodrigo Mudrovich, en nombre de quien saludo a los demás jueces de esta honorable Corte y demás autoridades aquí presentes, señores miembros de los demás tribunales, señor presidente de la Orden de los Abogados, damas y caballeros. Es un gran honor participar en esta inauguración del 167 periodo ordinario de sesiones de la Corte IDH, en el cual, entre otras actividades, se realizará la importantísima audiencia sobre el pedido de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Tengo el honor y el gusto de utilizar la palabra en nombre de nuestro canciller, embajador Mauro Vieira, quien me ha solicitado que lo represente en esta oportunidad. La catástrofe ambiental en el estado de Río Grande do Sul en el mes de mayo del presente año nos plantea enormes desafíos también en el campo de los derechos humanos. Reiteramos la solidaridad y el compromiso del gobierno federal con la gente de ese estado y resaltamos que el Itamaraty ha apoyado incontables actividades de apoyo humanitario a través de la Agencia Brasileña de Cooperación y de otras iniciativas. Pido en nombre del Itamaraty a las autoridades extranjeras aquí presentes que extiendan a sus países la gratitud por los gestos de solidaridad hacia ese estado y a Brasil. El gobierno brasileño considera oportuna la solicitud de opinión consultiva que han presentado Chile y Colombia. El cambio climático es un reto global que no se podrá enfrentar sin que se tengan en cuenta sus impactos directos en materia de derechos humanos y la contribución de esta Corte Interamericana. En este sentido será fundamental. Como ha hecho en distintos foros, el gobierno brasileño resalta que las causas y las consecuencias de la lamentable intensificación del cambio climático se reparten de manera desigual. Sabemos que los más afectados y vulnerables son quienes poco o nada han contribuido a ese fenómeno. Por comprender la dificultad de los retos que impone el cambio climático en materia de derechos humanos, la contribución sobre el tema que ha sometido el gobierno brasileño a la Corte Interamericana ha tenido en cuenta puntos que han aportado organizaciones de la sociedad civil en consulta que se realizó en agosto del 2023. La fundamental participación social en este debate
podrá fortalecerse todavía más en Manaos, donde representantes de la sociedad civil tendrán 3 días para presentar sus posiciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, por lo tanto, con gran satisfacción, felicitamos al Supremo Tribunal Federal a través de su presidente por el trabajo de organizar este periodo de sesiones que se ha organizado en colaboración con otros órganos del Poder Judicial y con el Itamaraty, y que constituye un importante ejemplo del diálogo entre cortes que el Supremo Tribunal Federal ha establecido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La inauguración por usted del Año Judicial Interamericano en San José de Costa Rica en enero demuestra una equívoca demostración de la posición de Brasil en general y de este Supremo Tribunal Federal en particular con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La realización de este periodo de sesiones en Brasil es una oportunidad sin igual para poner de relieve el profundo respeto que tiene Brasil hacia el sistema interamericano de derechos humanos, un instrumento valioso para que nos convirtamos en una sociedad más justa y atenta a los valores universales de la humanidad. La buena relación con el sistema se enmarcó, tuvo un hito importante en octubre pasado, cuando la Corte realizó, con el apoyo del Itamaraty y de otros órganos aquí representados, una histórica audiencia in situ sobre el cumplimiento de las medidas provisionales concedidas a los pueblos indígenas Yanomami, Yequemana y Munduruku. En esa audiencia que se realizó presencialmente en la comunidad de Aguariz, en la tierra indígena Yanomami, la Corte pudo ser testigo directo de la magnitud de los retos involucrados y a la vez del compromiso de este gobierno brasileño con respecto a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía. Reconociendo que la situación en esa región sigue requiriendo los mejores esfuerzos del gobierno brasileño, esperamos poder resaltar a la Corte durante su visita a Brasilia los avances alcanzados en la protección de esos pueblos indígenas. Parte de esos avances han tenido lugar en cumplimiento de las determinaciones de este Supremo Tribunal Federal en la DPR 609, que aseguró la protección de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia y que fue un ejemplo más de cómo ambas cortes pueden actuar en conjunto por los derechos humanos. En este sentido, al recibir este periodo de sesiones en Brasil, lo fundamental para el Itamaraty es dejar claro que consideramos a la Corte IDH una socia en la búsqueda por los más elevados principios y valores de nuestro país, bien sea en las audiencias reservadas de cumplimiento de sentencias o en la audiencia pública sobre emergencia climática y derechos humanos. La actuación de la Corte IDH en los próximos días nos ayudará a impulsar cambios internos y a profundizar políticas públicas orientadas a promover y proteger los derechos humanos en Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho su parte en esta materia. En conjunto con la Abogacía de la Unión y el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y otros socios, el Itamaraty ha buscado llevar las audiencias de la Corte IDH con una postura íntegra y sobria sobre violaciones de los derechos humanos que han sucedido en Brasil, buscando siempre que sea posible reconocer, pero sin renunciar a presentar la defensa del Estado brasileño. En la actual gestión del Itamaraty se creó una división en concreto para profundizar la relación con el sistema interamericano y el sistema de las Naciones Unidas en temas relativos a los derechos humanos, en los que se han obtenido ya importantes resultados. Damas y caballeros, reconocemos
que Brasil enfrenta grandes retos antiguos y nuevos en el campo de los derechos humanos. Algunos retos antiguos, como los temas relativos a la desaparición forzada y a la violencia contra pueblos indígenas y mujeres, serán tratados en las audiencias reservadas de cumplimiento de sentencia que realizará la Corte este jueves. Algunos de los nuevos retos serán tratados en la audiencia sobre cambio climático y derechos humanos. Lo mismo nuevos o antiguos es central para Brasil al enfrentarlos, contar con el valioso apoyo de la Corte IDH, siempre teniendo en cuenta el respeto y las instituciones de nuestro Estado democrático de derecho. Juntos, estoy seguro, trabajaremos para proteger y profundizar los avances civilizacionales duramente alcanzados en Brasil desde la redemocratización. Le damos las gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su presidenta, jueza Nancy Hernández López, por la atención que tiene hacia este país. Brasil mantiene sus puertas abiertas a este diálogo permanente y enriquecedor que mantenemos con la Corte, para el cual su vicepresidente, juez Rodrigo Mudrovich, a quien también damos las gracias, ha sido fundamental. Es un gran honor recibir a sus excelencias en nuestro país y reafirmar nuestro compromiso con el sistema interamericano de derechos en su conjunto. Por último, agradecemos y felicitamos al Supremo Tribunal Federal, así como al Consejo Nacional de Justicia y a los demás órganos del Poder Judicial involucrados en este periodo de sesiones por el excelente labor de organización de las actividades que se realizarán en las próximas jornadas. Cuenten con el Itamaraty para todas las actividades que conduzcan al desarrollo, como ha definido el ministro Barroso en su discurso de inauguración de este Supremo Tribunal Federal, como un país mayor y mejor, como un país justo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Denis Fontes de Sousa Pinto, por sus importantes y acertadas palabras. A continuación, tengo el gusto de ceder la palabra al presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil, Beto Simonetti. Muchas gracias, señor presidente. Y ministro Luis Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal Federal y Consejo Nacional de Justicia, también ministro Gilmar Méndez, es presidente del Superior Tribunal Federal, a través de quien saludo a todos los demás jueces, a la señora jueza Nancy Hernández López. También quisiera agradecer en nombre de toda la profesión legal de Brasil por realizar este periodo de sesiones de la Corte IDH en Brasil, en este espacio cedido por el STF. También saludo al vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovich, juez Humberto Antonio Sierra Porto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, espero haberlo pronunciado bien, al abogado general de la Unión, al ministro Jorge Mesías, y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Denis Fontes de Sousa Pinto, a través de quienes también saludo a todos los presentes en este recinto. Damas y caballeros, buenos días. Traigo a esta ceremonia de inauguración del 167 POS de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los saludos de la Orden de Abogados de Brasil, o el Colegio de Abogados de Brasil, con más de 1.300.000 socios. Es un honor representar a la voz constitucional de la ciudadanía en este acto histórico para nuestro país. A través del excelentísimo señor Rodrigo Mudrovich, vicepresidente de la Corte, reitero nuestros saludos a todos y todas los magistrados y magistradas presentes, así como demás operadores de justicia.
También quisiera reiterar la satisfacción que tenemos de tener al señor Mudrovich como miembro de una institución que tiene más de 600 millones de personas involucradas con un papel fundamental en la historia de las Américas y de Brasil. Su trayectoria a favor de la justicia en Brasil, en el CNJ y como líder en las comisiones más clave de la OAB es motivo de orgullo e inspiración para la profesión legal en Brasil y simboliza la importancia de la pluralidad en la composición del Poder Judicial local e internacional. Damas y caballeros, desde hace más de 30 años somos parte del Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido un hito histórico para la construcción de una cultura en derechos humanos. Quisiera felicitar al excelentísimo señor presidente del CNJ y del STF, el ministro Luis Roberto Barroso, por su dedicación para preservar y fortalecer los vínculos de cooperación entre el Poder Judicial brasileño y la Corte IDH, principalmente en cuanto a la misión del CNJ de monitorear el poder público y su trabajo en lo que se refiere a las decisiones de la Corte IDH en lo que respecta a Brasil. También me refiero a la DPF 347 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario brasileño responsable por la violación masiva de derechos fundamentales de personas privadas de libertad. También es indispensable para la administración de justicia, según el artículo 133 de nuestra Constitución, y nosotros nos mantenemos vigilantes para evitar los retrocesos. El disfrutar de los derechos humanos depende del libre ejercicio de la abogacía y del derecho de defensa. La protección de las prerrogativas de la abogacía son fundamentales para lograr la debida defensa y el contradictorio. Todo esto son atributos inherentes a la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas son los destinatarios finales de estas garantías profesionales. Sin ellas existe la barbarie por encima de la democracia. Es importantísimo protegerlas y eso es una tarea inherente del orden democrático. Recientemente la Corte IDH estableció un precedente importantísimo en el caso de persecución del Estado colombiano contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Y recuerdo lo que dijo usted, doctor Rodrigo Mudrovich. En ese caso, los abogados son la primera trinchera de defensa de los derechos humanos. A ellos recurren siempre las víctimas que se ven afectadas por la arbitrariedad estatal. Esto nos demuestra un compromiso con la democracia latinoamericana para evitar que se viole el ejercicio de nuestra profesión en Latinoamérica. Tenemos que evitar la situación lamentable que enfrentan los abogados y abogadas en nuestra región, que es de riesgo en estos momentos. Nosotros, bajo mi presidencia, celebramos un acuerdo de cooperación entre mi organización y la Corte IDH para luchar contra aquello que erosiona el Estado de Derecho, como por ejemplo hay que luchar contra las noticias falsas y la desinformación masiva que ponen en riesgo los procesos electorales legítimos y que terminan actuando contra las instituciones republicanas. También tenemos que luchar por los históricamente oprimidos, niños, niñas, mujeres, negros, negras, indígenas, pueblos de Palenque, personas con discapacidades y la población LGBTQI+, que enfrentan violencia debido a su vida marcada por la exclusión, que genera una espiral de violencia a partir del encuentro de identidades cuyo hilo conductor es la negación histórica de derechos. Damas y caballeros, este periodo de sesiones de la Corte en Brasil lamentablemente coincide con una de las principales tragedias ambientales que ha vivido nuestro país. En este momento quisiera hacer patente la solidaridad de la OAB con Río Grande del Sur, que enfrenta una crisis climática sin precedentes. Expresamos nuestra solidaridad con los más de 2.300.000 afectados en más de 200 municipios en Río Grande del Sur. Más de 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y miles viven en lugares provisionales, en centros provisionales de acogida. Esto demuestra que es importante mantener el pacto civilizatorio regional, según lo cual
debemos guiarnos por el principio de solidaridad y fraternidad en nuestros pueblos. OAB ha luchado por las garantías y derechos fundamentales en las áreas afectadas para fortalecer las redes de apoyo y mantener un mínimo para poder vivir en esta situación devastadora. Hemos luchado por la agenda socioambiental en las instituciones brasileñas y también a nivel internacional. Buscamos luchar contra quienes quieren el lucro en detrimento de la naturaleza, ya que no es sostenible. Los patrones de consumo no sostenible no puede prevalecer. Tenemos que tener prácticas a todos los niveles, gobierno, sector privado, sector académico, escuelas y con la participación del sector internacional y de la comunidad internacional. Para concluir, no debemos olvidar que los efectos adversos del cambio climático y de la crisis socioambiental se hacen sentir de manera más fuerte en los sectores de la población que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, como personas que viven en zonas costeras o rurales. La pobreza, el género, la edad, la raza y la etnia también son factores determinantes. El racismo ambiental, además, es otra dimensión que surge en este contexto de desastres ambientales. Vemos evidencia de que las áreas más afectadas por las inundaciones están principalmente habitadas por poblaciones negras que viven en lugares de más riesgo en nuestro país. ¿Cómo podemos hablar de justicia y derechos humanos si no tenemos en cuenta las raíces sociales y culturales que llevan a estas inequidades? El jurista del siglo XXI debe velar por una vida digna, sostenible y tiene que incorporar el discurso de la igualdad que reconoce las diferencias. Una diferencia que no produzca, alimente ni reproduzca las desigualdades. Para concluir, voy a referirme a la intelectual Rita Segaert, quien dijo que los derechos humanos resultan de los procesos de lucha para luchar contra el sufrimiento humano y también nombrar el sufrimiento como parte de lo que lucha el derecho, y que como nosotros, como actores de la justicia, tenemos que consagrar esas voces nombradas y descritas en la ley, cuyo papel debe ir mucho más allá de la sanción. Hay que educar, persuadir y transformar. Y recalca la importancia de la ternura y de la reciprocidad para la transformación social, y dice que el placer de dar y recibir ternura será el pilar de un mundo ganador. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Beto Simonetti. Y ahora, ministro Mesías, yo lo estaba buscando a usted y no lo había visto, pero ahora sí que lo veo sentado a mi derecha. Y a continuación le pasaré la palabra al abogado general de la Unión, ministro Jorge Mesías. Muy buenos días, señor presidente. Quiero saludar especialmente a usted, ministro Barroso, presidente del STF, y saludar especialmente al excelentísimo juez Gilmar Méndez, decán de esta casa, a través de quien saludo a toda la judicatura de Brasil, a la ministra Carmen Lucia, dándole la bienvenida a la ministra Nancy Hernández, presidenta de la Corte, al señor juez Rodrigo Modrovich, vicepresidente de la Corte, al señor juez Eduardo MacGregor, juez de la Corte, al señor juez Humberto Antonio Serra Porto, juez de la Corte Interamericana, y mis saludos al embajador Denis Fontes de Sousa Pinto, quien representa en esta oportunidad al ministro Mauro Vieira, y representando a la abogacía brasileña, saludo a mi estimado amigo Beto Simonetti, presidente del Colegio de Abogados de Brasil. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias por la invitación para participar en la inauguración de la sesión 167 de las sesiones ordinarias de la Corte IDH, y a propósito quiero felicitar a la Corte por la práctica de llevar a cabo periódicamente sus sesiones en los países sede. Para nosotros es motivo de mucho más honor que esta sesión se inaugure en el STF, Corte que ha empleado todos los esfuerzos en el sentido de profundizar las relaciones en materia de derechos humanos. Como ejemplo, el juicio
que se realizó en el STF que sancionó los graves crímenes en las acciones directas de inconstitucionalidad del año 2023. Además, hay que resaltar la actuación de la Suprema Corte juzgando casos sobre letalidad policial y la protección de las comunidades indígenas. Todos estos son temas muy importantes que revelan cómo los derechos humanos calan en las distintas dimensiones de la vida en sociedad. Bueno, y al mencionar al STF no podría dejar de mencionar el elevado nivel de dedicación que el presidente de la Corte, nuestro presidente ministro Barroso, dedica a esta temática. Él, una persona, un intelectual muy productivo, ha dedicado gran parte de su vida a las tesis de derechos humanos, en especial el principio de la dignidad de la persona humana. Bueno, para Brasil es un verdadero honor recibirlos. Esta es una oportunidad sin igual de diseminar entre todos los sectores de la sociedad brasileña el imprescindible trabajo de la Corte IDH. Como sabemos, la propia democracia brasileña se ha fortalecido gracias a su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir del año 92 y el reconocimiento de la competencia jurisdiccional de la Corte en 1998. Por lo tanto, son verdaderos hitos del proceso de democratización de nuestro país. Efectivamente, los derechos humanos y la democracia se confunden. No es por nada que los gobiernos autoritarios siempre eligen a los organismos de derechos humanos nacionales o internacionales como blancos prioritarios, promoviendo ataques y socavando la capacidad de esas instituciones, incluyendo su asfixia financiera. Por otro lado, el compromiso en materia de derechos humanos del presidente Lula es innegociable. Lula cumple su tercer mandato presidencial, siempre elegido por el voto popular. Su gobierno ha buscado relanzar nuestro compromiso con los órganos internacionales de derechos humanos, en específico el sistema interamericano. Hemos buscado siempre conciliar la defensa jurídica del Estado con el fortalecimiento de los derechos humanos. En abril del año pasado, recuerdo que por primera vez un abogado general de la Unión participó en una sesión de la Corte IDH. En esa ocasión, reconoció la violación de derechos de propiedad y de protección jurídica de las comunidades quilombolas de Alcántara en el estado de Maranhão. Desde esa sesión, Brasil ha reconocido violaciones de derechos humanos en otros casos ante la Corte. Nuestra postura colaborativa además se puede comprobar en la parte de cumplimiento de las sentencias de la Corte. Nuestros órganos replican tales políticas y muy brevemente quisiera resaltar el esfuerzo de la Abogacía General de la Unión para frenar la circulación desenfrenada de armas en nuestro territorio, en línea con la consulta que México ha realizado ante esta honorable Corte. Señores y señores, durante su estancia en Brasil, la Corte también realizará audiencias de opinión consultiva sobre la emergencia climática. La consulta solicitada por Chile y Colombia tiene como objeto definir el alcance de los países en materia de la emergencia climática y de derechos humanos, y teniendo en cuenta en especial los efectos diferenciados de esta emergencia. Según se advierte con las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, no será posible sin amplias políticas de adaptación y de mitigación, así como de una preocupación permanente con una respuesta eficaz. Sin esto, los derechos humanos estarán permanentemente en riesgo. El Estado y la comunidad internacional tienen la obligación de proteger a la población, principalmente a los grupos más vulnerables, a partir de un modelo de gobernanza que comprenda el fenómeno en su escala global. Ello porque los avances tecnológicos trascienden las fronteras nacionales y la emergencia climática afecta a todos los países desconociendo fronteras. Sin embargo, hay una profunda desigualdad en la manera como los recursos se reparten, los riesgos
que entrañan la crisis climática se producen con más fuerza en los países desarrollados donde hay un mayor nivel de desarrollo y de tecnología. Esos países son los principales responsables de la polución y de la degradación ambiental y además cuentan con más recursos para protegerse y mitigar los impactos derivados de esta crisis, mientras que los países más pobres, además de estar más vulnerables a estos desastres naturales exacerbados, sufren de manera desproporcional por tener menos recursos financieros y tecnológicos para invertir en infraestructura resiliente y en medidas de adaptación, y son menos capaces, por lo tanto, de hacer frente a los riesgos y a sus impactos. Eso es lo que se denomina injusticia estructural, en la cual los menos responsables son los más perjudicados y más afectados por sus consecuencias. Y esto genera una dinámica muy negativa en la cual los costos de las externalidades de los países ricos se exportan a los países más vulnerables que no tienen poder político o económico para acompañar las políticas globales. Una respuesta eficaz a los riesgos globales requiere cooperación internacional y el reconocimiento de las interdependencias entre países ricos y pobres. De ello, la importancia de una gobernanza global más inclusiva y más equitativa, en donde las voces y las necesidades de los países en desarrollo y subdesarrollados sean escuchadas de forma ecuánime y tenidas en cuenta en el diseño de políticas globales de riesgo. Tales políticas deben tener en cuenta las desigualdades existentes y buscar soluciones inclusivas y duraderas para todos los países. Sin embargo, para alcanzar ese nivel de articulación y de gobernanza global en torno al tema climático, cada país tiene que hacer su tarea. En el ámbito del gobierno brasileño, quiero reiterar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Luego, tras años de desestructuración, estamos reconstruyendo, bajo el liderazgo de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la gobernanza ambiental de Brasil, con resultados muy positivos demostrados en un corto espacio de tiempo, como demuestra la disminución de los índices de deforestación en la Amazonía. En materia de los eventos climáticos extremos, como el que ha tenido lugar en el estado de Río Grande do Sul, hemos movilizado grandes recursos financieros y funcionarios movilizados en las campañas de ayuda humanitaria. La creación de la Secretaría Extraordinaria de Creación del Estado de Río Grande do Sul es ejemplo del compromiso con la reconstrucción de ese Estado. La Abogacía General de la Unión ha hecho su parte. Desde el inicio de mi gestión hemos creado la Pronaclima, que busca asegurar la seguridad jurídica en nuestras estrategias de desarrollo sostenible. Uno de nuestros primeros retos fue alterar el entendimiento del gobierno anterior, que hacía virtualmente imposible la ejecución de $6.000 millones en sanciones ambientales. La nueva gestión de la AGU ha prevalecido en los tribunales. Además, hemos reforzado nuestra actuación en la litigancia climática. Ahora estamos progresivamente actuando como polo activo en los juicios, procesando a personas físicas y jurídicas por los daños causados al clima. El año pasado ingresamos una acción civil pública por daños ambientales contra un ganadero que deforestó 6.000 hectáreas de la selva amazónica hasta el año 2003. Esta deforestación significó una gran cantidad de gases de efecto invernadero lanzadas en la atmósfera, y la sanción impuesta es la más alta que ha exigido la AGU en materia de cambios climáticos. Señores y señores, la utopía del progreso, sumada a la idea del crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, ha significado amenazas económicas, digitales, tecnológicas y ambientales que difícilmente se pueden contener o anticipar. En este contexto, el Poder Judicial ha sido llamado a decidir en materias muy complejas
y más difusas, en las que los daños son sistémicos, no solo irreparables, sino también de larga duración. ¿Es posible compensar? Pregunto, compensar a las minorías musulmanas de Myanmar por los crímenes que se cometieron. ¿Qué pasó con los daños ambientales que tuvieron lugar en la cuenca hidrográfica del río 12 con el derrumbe de una represa? Bueno, es ante situaciones como esas que los jueces son desafiados por la misma realidad a tomar decisiones no solo sobre el pasado y el presente, como eran las reglas del presente, sino también decisiones respecto al futuro en distintas materias. El principio de la precaución, el deber de cuidado, tienen enorme relevancia en esta era de riesgos globales. La inestabilidad financiera y los riesgos ambientales y la disrupción digital exigen decisiones cautelosas para garantizar la viabilidad de las futuras generaciones. Ante los desafíos en las dimensiones socioeconómica, ambiental y democrática, el derecho es la fuerza capaz de afianzar el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y la protección de los derechos y garantías fundamentales. Se trata, pues, de un espejo de las tres dimensiones de los derechos humanos, a saber, derechos humanos y políticos, derechos económicos y sociales y los derechos colectivos. Es en este sentido en que podemos decir que estamos ante un nuevo rol de los jueces, de las cortes y de sus decisiones, que a partir de ahora tienen que ecualizar estas tres dimensiones para alcanzar un futuro viable. Damas y caballeros, para concluir, quiero felicitar a la Corte por llevar a cabo en territorio brasileño una audiencia sobre tema tan fundamental para la garantía de los derechos humanos. Espero que estas jornadas de labor en Brasil contribuyan a nuestra lucha permanente a favor de la democracia, del desarrollo y del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, ministro Jorge Mesías, abogado general de la Unión. Cedo la palabra en este momento al excelentísimo señor Rodrigo Mudrovich, juez vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, señor ministro. Damas y caballeros, buenos días. Quisiera saludar a los excelentísimos integrantes de la mesa, al ministro presidente del STF, Roberto Barroso, también señor abogado general de la Unión, el señor Mesías, y también a mi colega, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza Nancy Hernández López, a quien agradezco por este espacio para poder dirigirme a todos en mi país. También saludo al señor presidente del Colegio de Abogados de Brasil, doctor Beto Simonetti, y a través de usted quisiera saludar a toda la profesión de los abogados y abogadas de Brasil, y también al representante del ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Denis Fontes de Sousa Pinto, a través de quien también quisiera transmitir a todos los integrantes de la diplomacia y al ministro de Relaciones Exteriores mis saludos. También quisiera saludar a la ministra Carmen Lúcia y demás integrantes del STF y del Poder Judicial de Brasil, principalmente a los jueces de tribunales de alzada y magistrados aquí presentes, así como a mis colegas de la Corte, el juez Eduardo Ferrer MacGregor, Humberto Sierra Porto y Verónica Gómez, Patricia Pérez Goldberg, y al doctor Roberto Caldas, expresidente de nuestra Corte, quien también nos honra con su presencia aquí. Es un gran honor para la Corte poder tener la presencia de sus excelencias y de todos los invitados que se han dado cita en esta sesión solemne. No puedo dejar de agradecer al STF, señor ministro Barroso, por recibirnos de nuevo en esta casa. Esta iniciativa no habría sido posible sin el diálogo que se construyó desde la visita de la delegación de la Corte a Brasil a finales del año pasado y con su participación tan ilustre en la inauguración del año judicial interamericano. También
Agradezco a través del ministro Mesías al gobierno de Brasil por mantenerse abierto al diálogo y por la colaboración para realizar las sesiones de la Corte en Brasil. Agradezco también al Tribunal Superior Electoral a través de su presidente por todo el apoyo que se ha dado a la Corte Interamericana, al Tribunal Superior de Trabajo, también a través de su presidente, que aquí presente con nosotros, al Consejo Nacional de Justicia y principalmente su presidente, el ministro Roberto Barroso, también al ministro Salomón y a la secretaria general, la señora Cruz, cedieron sus espacios y cooperaron para que todo este periodo de sesiones y demás eventos pudieran darse en Brasil. Agradezco al Estado de Amazonas por su apertura para recibir al periodo de sesiones y a la Corte la semana que viene, que es un lugar muy simbólico para acometer uno de los temas más importantes de nuestros tiempos, que es el tema ambiental. La celebración de este periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil, además de la relevancia en sí de ser un periodo de sesiones fuera de sede, tiene una alta carga simbólica por el tema que se va a acometer o los temas que se van a acometer en las próximas semanas. La solicitud de opinión consultiva que se va a ver a partir del día viernes aborda la responsabilidad de los estados por la situación de emergencia ambiental y de cambio climático. Debo decir que es sintomático que se haga este debate en Brasil en este momento en el que vivimos una de las tragedias ambientales más terribles de nuestra historia. También quisiera hacer patente mi solidaridad con el pueblo de Río Grande del Sur y quisiera expresar mi esperanza de que esto refleje en nosotros como juristas la magnitud y gravedad del tema. El cambio climático ya no es algo del futuro, ni tampoco es tema de especulación de científicos ni datos estadísticos. Es una dura realidad presente que involucra nuestras reflexiones y nos impone la responsabilidad de, como integrantes del sistema interamericano de justicia, contribuir para la construcción de una respuesta célere y eficaz a esta situación que impone y llama a la acción conjunta de distintos tribunales, cada uno dentro de sus competencias y funciones. Queda claro más que nunca que el medio ambiente y los derechos humanos son temas inextricables y esto se ve en las audiencias de opinión consultiva que empezaron en Barbados y que van a concluir en este periodo de sesiones de la Corte. La urgencia climática es un tema transversal que evoca muchos otros, como la responsabilidad intergeneracional y la protección de los grupos vulnerables, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado de los desastres ambientales en estos últimos, como lo vemos en el triste evento climático acaecido en Río Grande del Sur. Y debo decir lo importante que es enfrentar este tema en este POS de la Corte, cuyo cometido es justamente promover la integración entre los pueblos y sistemas de justicia interamericanos. No hay tema que se imponga de forma tan contundente a hacer un llamamiento a una respuesta coordinada, porque todos sufrimos por el escenario de emergencia climática. La llegada de la Corte a Brasil es fruto de un movimiento más amplio que se ha dado en los últimos años y se ha materializado en un esfuerzo colectivo de traer a la Corte de forma más presente a la realidad brasileña. Siempre que la Corte sesiona fuera de sede, moviliza una parte importante de la comunidad jurídica local. Así, las actividades y los debates de la Corte pasan a integrar efectivamente la realidad local como parte del sistema judicial y se ven por parte de los ciudadanos como un espacio legítimo y accesible para sus reivindicaciones y para la protección de los derechos humanos. Más que reuniones formales, estas ocasiones son imprescindibles para fortalecer una cultura de control de convencionalidad en el país y en Latinoamérica en general. Debemos recordar que la arquitectura de protección diseñada en el sistema regional de derechos humanos tiene como destinatarios primarios a los estados, a ellos y no a los organismos internacionales. Corresponde velar por las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Estado no es una entidad etérea y abstracta, sino que este deber recae sobre todos los que están investidos de poder público. Sus titulares por excelencia son los jueces de todas las instancias, los procuradores, los defensores, los legisladores y demás integrantes de la administración pública. Esto significa que tales entidades deben reconocer en primer lugar a la Convención Americana como un parámetro obligatorio para el examen de convencionalidad para las leyes
leyes y actos normativos internos. Y en segundo lugar, que el así llamado bloque de convencionalidad no solamente comprende a la letra de la convención, sino los estándares jurisprudenciales emanados de sentencias de la Corte y de otros actos de la Corte. Brasil y sus instituciones han demostrado grandes ejemplos de respeto a la convención, y no me refiero a ustedes como integrantes de la Corte en este momento, sino más bien como uno de los representantes de la Corte en Brasil, y como tal debo destacar el loable esfuerzo realizado por las autoridades brasileñas para que haya más diálogo con el sistema interamericano. En este conjunto de iniciativas se inscriben distintas resoluciones valiosísimas del CNJ y también la creación de la unidad de monitoreo de cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano dentro del gobierno brasileño. Otra iniciativa loable que ha quedado bajo los auspicios del ministro Barroso y del ministro Mario Campbell, que es el presidente de la Escuela Judicial, es la inclusión de material obligatorio sobre el sistema de derechos humanos en el nuevo examen para la magistratura. Por eso el diálogo regional y jurisprudencial entre la Corte y demás instituciones tiene un papel tan importante para la vigencia de los derechos humanos. Para concluir, quisiera decir que estoy seguro de que las próximas sesiones en Brasilia y en Manaus serán una importante oportunidad para profundizar este diálogo entre los actores del sistema de protección interamericano y también para contribuir a la consolidación de la protección de derechos humanos en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez Rodrigo Modrovic, representante brasileño en la Corte IDH. Y acto seguido escucharemos con mucho gusto a la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene usted la palabra. Todas y todos, es un honor estar en este hermoso país y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este significativo evento. Agradezco las palabras, las generosas palabras de las autoridades que me han precedido hacia el trabajo de la Corte. Antes de comenzar, quisiera expresar a nombre de la Corte Interamericana nuestra solidaridad con el pueblo y las autoridades de Brasil, especialmente con aquellas personas afectadas por los desastres naturales en el estado de Río Grande do Sul y a quienes han perdido familiares y amigos. Nuestra región y el mundo están conmovidos por esta enorme tragedia. Confiamos en que puedan. André Mendoza, hubo un caso de litigio estructural donde se hizo la posibilidad de complementar planes para luchar contra la deforestación y también la erosión de otros biomas. En este campo también hemos trabajado mucho por la protección de las comunidades indígenas en este tribunal. No es secreto para nadie que las zonas indígenas demarcadas son las de mayor protección ambiental en el Brasil. Y quisiera dejar patente aquí que con la ayuda del gobierno federal, nosotros nos hemos dado a la tarea de retirar de allí a quienes invaden a las tierras indígenas, y hemos logrado recientemente con éxito quitar de la tierra indígena Apiqueregua y de la tierra indígena Trinchera Bacayá a los intrusos. También hay una decisión importante sobre el marco temporal y que ahora tenemos al ministro Gilmar Méndez como relator. Estamos ahora en un esfuerzo de conciliación para reducir la tensión en este sentido y encontrar en la medida de lo posible una solución mediando entre el Congreso Nacional y los intereses de las comunidades indígenas. Quisiera también decir lo importante que es el apoyo que hemos recibido del Colegio de Abogados, de la Abogacía General de la Unión a través del ministro Mesías y del señor secretario Marcio Macedo, y de las Fuerzas Armadas, que han tenido un papel decisivo en este esfuerzo difícil, costoso, complejo, pero tan importante, que es la protección de las comunidades indígenas del Brasil.
En cuanto al tema específico del estado de Río Grande del Sur, también en el STF, en el CNJ, hemos hecho ingentes esfuerzos para ayudar en la medida de lo posible. Dentro del Poder Judicial se suspendieron los plazos procesales en los tribunales superiores del Gobierno de Estado de Río Grande del Sur, en los municipios de Río Grande del Sur y en los procesos en los que haya actuación exclusiva de abogados que sean parte del Colegio de Abogados de Río Grande del Sur. También tenemos un comité de supervisión del CNJ con jueces de Río Grande del Sur que son parte del CNJ y logramos que se dispusiera de 150 millones de reales que ya se depositaron en la cuenta de la Defensa Civil del Estado de Río Grande del Sur. Es una decisión tomada por el CNJ que recomendó a los tribunales transferir a esa cuenta todos los depósitos judiciales relativos a prestaciones pecuniarias, que es una modalidad de pena alternativa a la privación de libertad. Y también fue sorprendente ver que había mucho dinero, una cantidad considerable que es generado por los jueces de lo penal, y ahora estamos buscando que se destinen esos recursos hacia esos fines, gracias a las decisiones del CNJ. Ahora la Defensa Civil del Estado de Río Grande del Sur cuenta con esos recursos y esperamos que eso realmente marque la diferencia para poder atender la emergencia y luego reconstruir el Estado. Y conjuntamente con la Corregiduría Nacional de Justicia creamos un grupo especial para la emisión de documentos, reemisión de documentos, porque muchísima gente perdió documentos porque las aguas inundaron las casas, incluso superando los techos, con grandes pérdidas materiales y la pérdida también de documentos, incluso de Estado civil. Así que, señora Presidenta Nancy Hernández, señor Vicepresidente Rodrigo Mudrovich, este tema a que se aboca la Corte Interamericana, el tema ambiental, es una contribución decisiva para lograr avanzar sobre la materia, que es una agenda de los derechos humanos, la protección de la vida, de la integridad e incluso de la propiedad de la gente. Y ahora me referiré brevemente a otro tema que también es muy importante para la Corte Interamericana y que es también difícil de acometer, que se refiere a los derechos de las personas privadas de libertad. En el Supremo Tribunal Federal hubo una acción directa de incumplimiento de precepto fundamental 347 ADPF, que es una acción de inconstitucionalidad en que se decidió que es inconstitucional la situación del sistema penitenciario brasileño con violaciones masivas de derechos humanos. Por ese motivo, el tribunal, como parte de una práctica que hemos adoptado en algunas situaciones de litigio de casos estructurales, determinó la elaboración, que se elaborara un plan a nivel nacional, federal, y luego planes locales a nivel de los estados para enfrentar los tres grandes temas que aquejan al sistema penitenciario: la falta de control a la hora de ingresar, o sea, se priva de libertad a más personas de lo que hace falta; la mala calidad de los campos que hay para los internos; la falta de control en cuanto a la salida. Mucha gente sigue privada de libertad mucho más allá del tiempo que debería seguir, y también la necesidad de rehabilitación y reintegración social de estas personas, así como políticas de no repetición, como sale también en una importante decisión de la Corte Interamericana en la OC 29 del 2022. Quisiera también hacer patente en este recinto el trabajo realizado por el juez Luis Geraldo Manfredi, que es coordinador del Departamento de Supervisión del Sistema Penitenciario, y también Andrés de Alburquerque García, quien representa al sistema judicial para poder elaborar un plan. En el CNJ en particular estamos trabajando en la elaboración de un gran plan nacional para enfrentar el tema de las penitenciarías, que será elevado al STF para su aprobación.
Estos litigios estructurales que tratamos de llevar adelante aquí se caracterizan por no ser un proceso típico que terminan con el dictado de una sentencia, sino que estos litigios estructurales conllevan el reconocimiento de una situación de violaciones masivas de derechos fundamentales. En segundo lugar, se elabora un plan que se determina como parte del proceso para enfrentar la situación. Y en tercer lugar, la supervisión para saber si de hecho se está dando cumplimiento. Entonces hay litigios estructurales en cuanto a las penitenciarías, comunidades indígenas, letalidad policial también, que son temas que han sido analizados por el Supremo Tribunal Federal. En lugar de solamente sacar una decisión, a veces nuestra capacidad institucional no es máxima, pero determinamos que el plan sea realizado por quien tiene esa capacidad y luego que nos lo presenten y nosotros lo aprobamos o no. Por lo tanto, estamos también volcados a mejorar el sistema penitenciario brasileño. No existe solución mágica, no es una situación fácil, pero tenemos que avanzar sobre ello. Y por último, otro tema que se refiere también a la agenda prioritaria de la Corte Interamericana, que es la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y además, y de forma relacionada a estos fenómenos, ya sea directa o indirectamente, el tema de la delincuencia, que se ha convertido en uno de los grandes males que aquejan a Latinoamérica, que es el continente más violento del mundo, por lo que tenemos también que ocuparnos de ese tema y enfrentar la violencia y crear fuerzas policiales eficientes con cultura de respeto a los derechos fundamentales. Y la desigualdad es un problema, la pobreza es un problema, pero lo que hace falta decir es que los pobres también necesitan ser protegidos por la seguridad pública. No es solamente un fenómeno de la pobreza, sino que hace falta que el Estado actúe como corresponde. Y yo considero, Mesías, el tema de tenemos que enfrentar el tema de la seguridad pública a través de un Consejo Nacional de Seguridad Pública, como lo es el CNJ, por ejemplo, para poder tener una coordinación y poder enfrentar de forma general este flagelo, y porque estamos perdiendo la batalla, incluso en la Amazonía, que es un espacio que hay que preservar el ambiente. Allí también el crimen organizado, la delincuencia organizada se está explayando, no solamente a través de la minería ilegal, de la explotación de madera ilegal, sino también del tráfico de estupefacientes con rutas en la Amazonía, rutas aéreas clandestinas. Y el tema de la seguridad pública se conecta a la pobreza y a la desigualdad y son parte de nuestra agenda. Y en cuanto a la inclusión social, aquí en Brasil nos hemos dado a la tarea de cambiar la demografía del Poder Judicial en sí, buscando la inclusión social en el Poder Judicial. Y recientemente en el CNJ, incluso en el último día de gestión de la ministra Rosa Vega, se aprobó, con mi apoyo, una resolución según la cual se busca paridad, por lo menos, de género entre hombres y mujeres en los tribunales superiores. Lo que hemos visto es que aproximadamente 40% de los participantes son mujeres en los primeros niveles, o sea, en el concurso público, que es el primer nivel de ingreso a la magistratura, las mujeres se desempeñan de forma excelente, pero cuando se sube a los tribunales más de alzada y federales y estadales, lo que vemos es una presencia muy reducida de las mujeres. Así, el Consejo Nacional de Justicia aprobó una resolución según la cual si se promovió un juez de sexo masculino a uno de esos tribunales, la siguiente vacante tiene que ser de mujer. Y así
hasta llegar al 40% también, por lo menos, de mujeres en los tribunales de más alto nivel. Es una gran contribución del CNJ, creo yo, a este tema. Y luego está el tema racial. Hicimos el examen nacional de la magistratura, donde incluimos también una disciplina sobre derechos humanos y sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde pasaron unos 2.000 candidatos de raza negra, unos 7.000 en total. El examen nacional de la magistratura es un nivel previo para que se puedan inscribir los candidatos en los concursos a las magistraturas de los tribunales a nivel local, estatal y nacional. Además del concurso, para pasar el concurso hay que primero aprobar el examen nacional. Por eso habrá un nivel nacional para la magistratura para evitar que haya rumores de conductas inadecuadas en el concurso que pudieran comprometer la legitimidad de la magistratura. Y ahora ya lanzamos un programa para candidatos negros a la magistratura, un sistema de becas. Para los programas, para los candidatos que se identificaron como negros, conseguimos 750 plazas. Y ahora tenemos una campaña de recaudación de recursos para tener una beca de 3.000 reales por mes para los candidatos negros que hayan aprobado el examen nacional para incrementar la posibilidad de que participen con competitividad en los concursos a la magistratura, de manera que podamos así hacer que el Poder Judicial refleje de forma más adecuada la demografía de la sociedad brasileña. Y es una contribución que ha sido posible en este caso para la inclusión social en el Poder Judicial. Presidenta, señor vicepresidente, estimados jueces de la Corte Interamericana aquí presentes, es un gran placer y una gran alegría poder recibirlos aquí. Y me parece también simbólicamente muy importante que el STF los reciba y se accede de esta sesión para la Corte. Como ya sabemos, Brasil es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y considero que estos tribunales regionales, como lo es la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos y de los Pueblos, tienen un papel muy importante a la hora de avanzar globalmente a nivel mundial el tema de los derechos humanos. Se trata de una tarea ardua, pero hay que empezar hay que seguir con el desarrollo y hay que perseverar. Así que concluyo, señora presidenta Nancy Hernández, diciendo que en lo que se refiere al cambio climático, Brasil hoy en día es un país emblemático. La naturaleza, lamentablemente, trágicamente, escogió a Río Grande del Sur para lanzar una señal de alerta de que hay un problema grave y urgente que se explaya por el mundo y que debemos enfrentar. En cuanto al sistema penitenciario, también enfrentamos un problema grave y urgente que buscamos enfrentar con los medios de que disponemos. Y en lo referido a la inclusión social, recordando las inquietudes mencionadas por la presidenta en cuanto a la democracia en América Latina, el populismo autoritario, el extremismo, el radicalismo, fluyen por las venas de la democracia, por las promesas incumplidas de prosperidad, de igualdad para todos que promete la democracia, pero que aún no ha logrado cumplir y que deberá enfrentar esta y otras violaciones de derechos humanos que ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para eso estamos nosotros, el STF, para hacer avanzar esta agenda. Agradezco sumamente a todos ustedes por acompañarnos hoy en nuestra sala plenaria, y antes de dar por concluida esta sesión quisiera mencionar a varias personas aquí que nos honran con su presencia en este evento inaugural del 167 PS. Tenemos a los consejeros del Consejo Nacional de Justicia, José Edvaldo Crotondano, la doctora Dayane Lira y la doctora Daniela Madera, así como el ministro del
Tribunal Superior del Trabajo, su presidente, Lelio Menges, el ministro Balaseiro, el vicedefensor público general federal, doctor Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Jr., los subprocuradores generales de la República, la doctora Raquel Dodd, ex procuradora general, y el doctor Nicolau Gino Gicastro y Costa y Neto, así como el procurador de la justicia militar, doctor Claudio Roberto Portoli, también el presidente de la Asociación Nacional de los Procuradores de la República, doctor Uberatán Caseta, y el presidente de la Asociación Nacional de los Abogados de la Unión, Clovis dos Santos Andrade, la secretaria general también de la Asociación de Jueces Federales, Analía Ferreira, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados del Trabajo, doctora Daina Lanes Andrade, consejera nacional del Ministerio Público, doctora Sancha Bruneta, y la coordinadora académica para América Latina del Instituto Max Planck de Heidelberg, Mariela Morales. Bienvenida también. Y además, defensoras y defensores públicos, magistradas y magistrados, funcionarios, funcionarias, colaboradores, profesionales, gracias a todos. Ya damos por concluida esta sesión, agradeciendo a todos por su presencia.